puedo hacer correlaciones entre eso y los diagnósticos médicos, psicológicos y psiquiátricos y ver correlaciones. ¿Sí? Eso por un lado. Y identificar genes para enfermedades mentales. ¿Quiénes están detrás de esto? Las farmacéuticas, obviamente. ¿Sí? Bueno, ese proyecto viene fracasando estrepitosamente. ¿Sí? Por ejemplo, se hace un estudio sobre la genética de la esquizofrenia. Y lo que se encuentra y lo que vemos aparece, digamos, últimamente, después de decir que se iba a descubrir el gen de la esquizofrenia, como el gen del amor, por ejemplo, es que ciertos genes, que son unos 20 o 30 o 40 genes, nos pueden dar un 5% de porcentaje unido a factores ambientales de quizá desarrollar algún rasgo esquizofrénico. O sea, son estadísticas para decir tiene algún rol la biología, pero no explican nada. ¿Sí? Bueno, la neurociencia molecular. Hay avances en el conocimiento de cómo es a nivel molecular, por ejemplo, cómo funciona la memoria. Es lo que estudia Steven Rose. Eso existe, digamos, es muy interesante y puede ser un punto de apoyo para pensar también la subjetividad y para pensar incluso en educación, siempre y cuando sepamos que es en ese ámbito específico y nada más. La microscopía también, cómo se desarrollan los sistemas cerebrales, cómo son las moléculas de señalización dentro del cerebro, todo eso es muy interesante y son avances muy importantes. Y desde arriba, la informática, ¿sí? Ventanas para asomarnos al cerebro humano. Resonancia magnética funcional, tomografía por emisión de positrones, magnetoencefalografía. Son avances técnicos y informáticos. ¿Sí? Son grandes computadoras que permiten generar un conocimiento sobre un funcionamiento cerebral. ¿Sí? Muy interesante. Bueno, hay una fotito. Y estas son unas imágenes que... ¿Alguno vio alguna imagen así? Sí, bueno, son muy corrientes. Pues se supone que estamos viendo cómo está funcionando el cerebro en vivo y en directo. ¿Sí? Ahora vamos a ver de qué se trata esto. La informática, hacer un modelo del cerebro humano. Es el Blue Brain Project. ¿Sí? Promovido por IBM. Muy interesante porque conociendo el funcionamiento del cerebro se pueden hacer computadoras neurales. ¿Sí? Hace poco, digamos, se dio a conocer una computadora que tiene una capacidad de procesamiento impresionante a partir de este modelo. Bueno, lo que se pudo conocer del cerebro a partir de este desarrollo, si el cerebro fuera esta habitación, sería más o menos como esta copa. Lo cual es un gran avance científico, pero todavía falta muchísimo. ¿Sí? Pero existe, ¿no? Tampoco hay por qué negarlo. Y también hay dispositivos de comunicación cerebro con interfaces de computación, ¿sí? Manos biónicas para soldados que vuelven de la guerra, por ejemplo, ¿sí? Chips que permiten a una persona comunicarse a partir de una computadora. Existe, digamos, impresionante, ¿sí? Bien. Ahora, estos avances ¿resuelven el problema de la mente? ¿Nos permiten explicar lo mental? No. Digamos, funcionan a un nivel molecular, a un nivel cerebral. De ahí a plantear que se puede explicar los fenómenos mentales desde este conocimiento, hay un salto epistemológico, noceológico, explicativo, completamente infundado. Y acá están las antinomias propias de la psicología y de la educación también. Neurológico, psicológico, naturaleza, cultura, cognición, emoción, adentro, afuera, innato, adquirido. Son antinomias que tienen que ver con el punto de vista de donde enfocamos a un sujeto que es biopsicosocial. ¿Sí? E incluso a un cerebro que no es un cerebro biológico y nada más. Es un cerebro moldeado por la evolución en condiciones sociales y culturales. ¿Sí? Entonces, el punto de vista teórico de las neurociencias, al volver y sostener ese materialismo mecanicista de Darwin del siglo XIX, no resuelve ninguno de estos problemas. Más bien lo sostiene y lo resuelve mal.
negando las características históricas y culturales, en lo que se llama naturalismo o reduccionismo biologicista. Ese concepto es muy importante, ¿sí? Y al mismo tiempo se sostiene muchas veces un dualismo mente-cuerpo. Hablar de mente-cuerpo como dos entidades separadas, cuando en realidad conforman una unidad dialéctica, ¿sí? Pero al no tener un punto de vista dialéctico, repiten el mismo error de la misma psicología que viene desde Descartes en adelante y podríamos buscarlo más atrás, ¿sí? Bien, entonces eso hace que todos estos enfoques tengan un costado naturalizador de los fenómenos sociales e históricos. Y tiene consecuencias muy, muy importantes. A nivel psicológico, la neurociencia, ¿qué es lo que encontramos cuando leemos el título de neurociencias y se está hablando de psicología o de educación? Y bueno, encontramos un modelo que es el clásico modelo cognitivo. La mente como procesador de información, ¿sí? Suponer que lo mental se puede explicar a partir del modelo de la computadora, ¿sí? Que en su momento, a partir de la creación de las computadoras después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo mucho impacto y, por ejemplo, digamos, sirvió para cuestionar al conductismo, pero estableció un nuevo reduccionismo, que al plantear que lo mental funciona como procesamiento de información, deja de lado los procesos de creación de significado intencional y cultural. Que nombramos muchas veces, el DSP, digo que después lo vamos a tener que analizar, dice que el cerebro es un comando. O sea, esto es así, textual. ¿Es un comando o es el capitán del barco? Lo dicen para explicarlo más popularmente. Claro. Entonces, mucho de lo que aparece en el DSP tiene que ver con esto. A partir de esta visión de la mente como procesador de información, se dividen las funciones psicológicas de lo mental en funciones absolutamente separadas y se las trata de forma separada, ¿sí? Cuando en realidad, desde un punto de vista dialéctico, lo que tenemos ahí es una persona y tenemos una mente que es una unidad en un marco cultural y que produce sentido y que da cuenta de fenómenos de memoria, atención, inteligencia, lenguaje, que son procesos intencionales y culturales, ¿sí? Y que si no lo vemos de un punto de vista dialéctico, nos vamos a quedar, vamos a tener una visión empobrecida. Bueno, y localizacionismo cerebral, una nueva frenología, que era la disciplina del siglo XVIII y XIX, que planteaba que se pueden explicar las características de una persona por la forma de su cerebro, ¿sí? Por ejemplo, en la sociedad rural argentina se agarraban a los caciques, los cazaban, digamos, hay varios, digamos, Cambaceres, por ejemplo. Yo soy parte de la revista Ideas de Izquierda también, hemos tratado este tema en la revista. Si alguien vio Django Desencadenado, la película, bueno, ahí hay un frenólogo que está con el cerebro y dice, este es tu abuelo, acá, y rompe. Bueno, esa es la frenología. Desde un punto de vista epistemológico, es la misma idea materialista, vulgar y mecanicista de gran parte de las neurociencias, ¿sí? Explicar todo desde los sistemas cerebrales, ¿sí? Bien, y después por otro lado la psicología evolucionista, ¿sí? Darwinismo mecanicista aplicado a la biología. Acá no sé si se ve, pero nosotros desde la Izquierda Diario, también soy parte de la Izquierda Diario, digamos, criticamos esto. Esta es de una revista de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, ¿sí? Un autor, digamos, uno de los directores de la revista, publica un libro que se llama Sexo Salvaje. Y lo que hace es justificar desde el darwinismo social el machismo, los celos, las conductas machistas y patriarcales, ¿sí? Bueno, esa es la psicología evolucionista. Reduce todo a ventajas adaptativas. Bien. Hay una neurociencia social. Se hace un descubrimiento muy interesante de lo que son las neuronas espejo, que son las neuronas que se activan no solamente cuando uno hace una actividad, sino cuando ve a otra persona realizar una actividad similar. Súper interesante. Pero lo que se ha utilizado para hacer estudios, por ejemplo, sobre preferencias políticas,
¿sí? Para encontrar la localización cerebral de la gente de izquierda y derecha, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, gran problema son estudios que no tienen validez ecológica. ¿Sí? Una investigación sobre una persona que la ponemos en un tomógrafo y le hacemos la pregunta de que si estuviera en un país de África y tuviera que ayudar, tuviera recursos para pocas personas, ¿a quién, cómo las distribuiría? ¿Sí? Porque si le da lo mismo a todos, no alcanza, y si le da para que alcance, va a alcanzar solamente para unos pocos. Ese tipo de problemas abstractos. ¿Sí? Lo mismo pasa en educación. En educación también se plantean problemas, digamos, que se hacen muchas veces incluso hasta en ratas. ¿Sí? Y de ahí se traspola directamente a lo que pasa en un aula, que no tiene nada que ver. Digamos, ese problema se llama el problema de la validez ecológica. ¿Sí? Y esta neurociencia social tiene ese problema. Y después tiene costados donde, por ejemplo, se hacen investigaciones para ver por qué los negros en Estados Unidos son tan violentos y buscar algún tratamiento para esa violencia, por ejemplo. Bueno, ahora bien, hay una pequeña cuestión. Estos estudios tienen limitaciones técnicas. Esto que se ve constantemente, que lo vemos para justificar por qué el TDAH es cerebral, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro de una persona con TDAH, por ejemplo? Por ejemplo, miden en un tiempo demasiado largo. Miden, sí, el trastorno por déficit atencional con hiperactividad. Lo que le diagnostican a la mayoría de los chicos que se mueven del aula. Claro, que es un diagnóstico que se usa para muchos chicos que son problemáticos en el aula. Claro, y le dan Ritalina, que es una pastilla que incluso digamos, en Argentina creció muchísimo, que se intercambia y que genera hasta suicidio en los chicos y conductas adictivas. ¿Sí? En Estados Unidos le dicen la kiddie cocaine, porque los pibes se la pasan en los recreos. Bueno, bien, entonces el tiempo es demasiado largo y digamos, la distancia que mide dentro del cerebro es demasiada. Y no solamente eso, yo creo que había puesto, bueno, ahora lo mejor, sino que estudia, esto que ven es una coloración artificial a partir de estadísticas sobre el flujo de oxígeno en las neuronas. Ahora, el flujo de oxígeno en las neuronas puede inhibir o reprimir la actividad cerebral. No se sabe qué es lo que está pasando ahí. Puede ser una cosa o la otra. Son suposiciones que se hacen y en base a eso se hace la estadística y en base a eso se hace esto que vemos. Y en base a eso se dice, se está activando una región del cerebro, entonces si la persona es de izquierda es porque tiene el hipoder. Le estoy diciendo cualquier cosa, esa región del cerebro se está activando. ¿Sí? Las personas de derecha se activa otra, por ejemplo. Bien, ese tipo de razonamientos. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, unos estudiantes encontraron actividad cerebral en un salmón, muerto. O sea, ahí está la actividad cerebral del salmón muerto. ¿Sí? Tienen muchos problemas estos estudios. Y otro problema más es con los cálculos que se hacen. Los programas que se usan para hacer las estadísticas arrojan error. Se investigaron se hizo una investigación hace poco, que la publicamos en La Izquierda Diario, que mostraba que los cálculos daban estadísticamente cosas insostenibles. ¿Sí? Cuando tenían que dar un margen de error de la mitad, 0,50, daban 0,7. Entonces, bueno, tiene muchos problemas técnicos. Pero el problema más importante no es ese, sino es el marco teórico. No. Bueno, estos usos tienen un promotor que es el ejército también. ¿Sí? En gran parte están financiados por el ejército de Estados Unidos. ¿Sí? Cómo mejorar capacidad de tropas de combate, cómo manipular la memoria, ¿sí? La neurosis de guerra, por ejemplo, cómo hacer para borrar recuerdos. ¿Sí? Son cuestiones que les interesan y para eso intentan desarrollar programas como neurotecnología no quirúrgica,
y nanotecnología para terapias emergentes, ¿sí? Y dispositivos de radiación, ¿sí? Para utilizar en la guerra también. Y esta es la DARPA. Bueno, hay otro costado muy importante en las neurociencias que es la medicalización. La medicalización de la salud mental, ¿sí? A nivel mundial los problemas de salud mental son enormes. Es el 13% de la carga de morbilidad a nivel mundial es de salud mental, ¿sí? Las drogas psicotrópicas no tienen detrás una teoría que las sustente. Se van descubriendo de forma empírica. Una droga que era para la alergia, de repente se descubre que sirve para la depresión y se empieza a usar. Se empieza a usar y de repente se descubre que tiene efectos secundarios terribles en la motricidad, por ejemplo, ¿sí? O en los sistemas cerebrales. El primer psicotrópico que se usa para la depresión tiene esa historia. Cuando lo descubren, ya hay 50 millones de personas que estaban usando ese, Lagartil se llama. Y así todos los que vienen después. Con la genómica lo que aparece, y con la biología molecular, aparece la idea de que el problema son los neurotransmisores. Entonces aparecen drogas que interactúan sobre los neurotransmisores. Ahora, eso ataca un mecanismo de transmisión, no ataca la causa de la enfermedad mental. Y genera problemas, efectos secundarios, y en gran medida son placebos. Esto dicho por psiquiatras que hacen, digamos, estudian, digamos, y hacen estudios empíricos, ¿sí? Pero ¿quiénes están detrás de esto? Las farmacéuticas, ¿sí? Roche, Pfizer, bueno, y este es, ¿cómo se llama? Remers, y la fiesta que hizo en Marruecos, digamos, se gastó $6 millones en hacer una fiesta. Uno de los burgueses argentinos, ¿sí? Bien, el otro costado de esto, bueno, ahora vamos a ir, es la creación de los diagnósticos, ¿sí? Y los criterios diagnósticos. Ahora vamos a ver eso. Antes de eso, otro costado de este punto de vista muy reaccionario. Medicalización y psiquiatrización. Esto se supone que es el cerebro de una persona con TDA, ¿sí? Y acá está. Imagen cerebral de una persona con TDA del 90, ¿sí? En Estados Unidos se usa como predictor de conductas criminales, ¿sí? La persona con TDA se supone que va a ser altas probabilidades de ser criminales. Y gran parte de pobres y negros en Estados Unidos son los que pueblan la categoría de TDA, ¿sí? La justificación es en cosas como esta. Y en Argentina, acá por ejemplo, confirman que el déficit de atención es un trastorno cerebral y piden no etiquetar a los chicos, ¿sí? Y ahí directamente se traslada a la legislación, ¿sí? Y este es un proyecto de ley en el Senado que dice la definición: el TDA es una patología neurobiológica de carácter crónica, sintomáticamente evolutiva y de probable transmisión genética que se expresa principalmente a través de manifestaciones conductuales, ¿sí? Entonces la persona con TDA está estigmatizada como enfermo mental de por vida, ¿sí? Y es una persona que va a generar ganancias a la industria farmacéutica, ¿sí? Y esto lo vemos en las aulas constantemente. Bueno, y otro ejemplo, esto es un cerebro trans. Un estudio sobre una persona trans y que le muestran fotos de mujeres y hombres y dicen, bueno, fíjate que la esencia biológica está diciendo que te gustan los hombres aunque quieras y te sientas un hombre también, ¿sí? Acá no lo puedo, pero había puesto una cita y acá está, digamos. Yo googleé un estudio, hay muchos más, ¿sí? Es un esencialismo biológico de género, del sexo y de género. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo rojo? Lo rojo son colores que están puestos ahí de forma arbitraria, así que puede ser cualquier cosa. La explicación está ahí abajo, pero bueno, yo lo puse como ejemplo también. Está el link, después si quieren se los dejo. Si mal no recuerdo, en este estudio lo que se hacía era poner en una tomógrafo a una persona y mostrarle fotos de hombres y mujeres y ver qué es lo que pasaba teóricamente en su cerebro. Bien, y acá tenemos la Biblia de la psiquiatría a nivel mundial, que es el DSM.
¿sí? El Manual Estadístico de los Trastornos Mentales. ¿Sí? Bien. Yo acá puse algunos datos. En Estados Unidos el 4% de los niños toma algún estimulante. 4%. 6% de la población norteamericana es adicta a los psicofármacos. 8.000 millones de dólares generaron de ganancia los psicofármacos para TDAH en Estados Unidos, solamente en 2016. 6%, y es el 6% de las ventas totales de medicamentos los antipsicóticos. ¿Sí? 75.000 millones de dólares a nivel global. Es un gran negocio. ¿Sí? Y sobre todo que va aumentando. El consumo de antidepresivos se cuadruplicó en 20 años, entre 1988 y 2008. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Esto es del Cedronar de 2017, está disponible. 15% de la población utilizó ansiolíticos alguna vez en Argentina. 1,3% de la población usaron estimulantes y antidepresivos. Pero de ese 1,3%, el 30% es Ritalin. Ahí está, bueno, no se ve, pero el 30% es Ritalin y sin receta. O sea que ya circula como si fueran caramelos. Bueno. Y sí. Además con el misoprostol, sí. Bueno, hay un trabajo que es muy interesante que es de un psiquiatra que se llama Allen Francis, que es el director del DSM-3 y 4. Era un ex psicoanalista, psiquiatra, y se dedicó, digamos, de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana. ¿Qué es lo que hizo Allen Francis? Le propusieron hacer el 5 y dijo, bueno, no, hasta acá llegué, nos estamos zarpando, me parece, y empieza a hacer una denuncia diciendo que lo que podría ser, él lo ve como un instrumento estadístico y descriptivo para ayudar a las personas, ¿sí? Se está convirtiendo en una forma, en un instrumento de patologización al servicio de las farmacéuticas. Se abre y empieza a criticar esa operación de la farmacéutica. Y saca un libro que se llama Todos somos enfermos mentales, que se lo recomiendo, muy interesante, donde hace esta denuncia. Y lo que dice es, si nosotros cambiamos la coma o cambiamos una oración en una definición, metemos al 15% más en esta categoría. Por ejemplo, bipolaridad. Y lo muestra concretamente. Y muestra cómo las farmacéuticas operan para que se meta más gente dentro de esas categorías. En particular, las poblaciones más indefensas, niños y ancianos. ¿Sí? Y lo muestra con los datos y lo denuncia. ¿Sí? Entonces, él habla de una inflación diagnóstica por un marketing de las farmacéuticas. ¿Sí? Son los clientes perfectos. Trastorno bipolar infantil aumentó 40 veces, por ejemplo. Y los antipsicóticos en ancianos también aumentaron. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, esta también es una investigación de un antropólogo social que en Argentina le llamó la atención cómo en la crisis del 2001 habían caído la venta de farmacéuticas, pero había subido la venta de antidepresivos. Hizo una investigación y lo que encontró fue que las farmacéuticas habían promovido el diagnóstico de depresión por sobre el de trastorno de ansiedad para poder vender inhibidores selectivos de la serotonina, que le reditúa más. ¿Sí? Entonces le daban pasajes a los psiquiatras y las psiquiatras y, por ejemplo, en La Nación, en Clarín, metieron plata para hacer la semana del trastorno de depresión. ¿Sí? Entonces la gente leía eso, es una epidemia mundial de depresión, vamos al psiquiatra y el psiquiatra me está esperando para recetarme. ¿Sí? Bueno, y esto es del 2001, este es el libro que escribió después, está todo disponible, muy, muy interesante. ¿Sí? El discurso reduccionista en la neurociencia viene como anillo al dedo para este tipo de operaciones. ¿Sí? Ahora bien, así como la salud mental no es un dato puramente biológico, sino que es un dato social, y mayormente social, cultural, familiar, psicológico, las condiciones
las condiciones de transformación social, las condiciones de solidaridad, las condiciones de recuperar un horizonte de cambio social, de sentido social, son saludables. ¿Sí? Yo acá puse, digamos, también de paso para saludar también la lucha del pueblo chileno en estos momentos, un cartel que circuló, que me lo pasó el compañero Jupa, que dice: esta revolución me devolvió las ganas de vivir, no es chiste. Bueno, mucho de lo que es la miseria psíquica y subjetiva tiene que ver con la pérdida de horizontes sociales y de cambio social, de pensar que este es el único mundo posible y que un mundo fetichizado con relaciones sociales que están completamente empobrecidas y mercantilizadas y donde predomina el individualismo es el único horizonte social posible, que el capitalismo es el único horizonte civilizatorio, ¿sí? Esa idea neoliberal de Fukuyama, ¿sí? Naturalizar la psicología contribuye a eso y genera ganancias y genera un sentido común reaccionario de que es imposible cambiar las condiciones sociales, cuando en realidad hay también un montón de estudios que muestran que cuando hay fenómenos de cooperación, de solidaridad, de encuentros donde las relaciones sociales en las personas se hacen no individualistas, eso reditúa en la salud mental, ¿sí? Entonces esto es algo simbólico, pero que digamos, yo lo que quiero expresar es eso, ¿sí? Entonces, digamos, son dos puntos de vista completamente opuestos. Bien, y vamos a neuroeducación, ¿sí? Lo que ya vimos antes. ¿Qué es lo que pasa con la neuroeducación? Bueno, se da una serie de circunstancias. Por ejemplo, se extrapola hacia la educación desde lo que es el aprendizaje animal, ¿sí? Así como para estudiar la depresión, se estudia depresión en ratas, como si existiera el fenómeno de la depresión humana en una rata, también se estudia un fenómeno de aprendizaje en ratas y después se extrapola en humanos, ¿sí? Por ejemplo, investigaciones que muestran que si una rata que recorre un laberinto le hago 10 minutos de actividad y 1 minuto de reposo, aprende mejor, por ejemplo. Y eso, 10 minutos de actividad, 1 minuto de reposo, directamente se extrapola a la enseñanza, ¿sí? Como si hubiese un fundamento válido para eso. Bueno, eso por un lado. Por otro, se iguala a lo que es entrenamiento de capacidades, también otro dato que está presente, con educación. Cuando la educación es un fenómeno cultural que tiene que ver con valores, que tiene que ver incluso con la crítica social, con intenciones, digamos, es mucho más que un mero entrenamiento, ¿sí? O sea, de conjunto lo que vemos es la vuelta a ciertos tópicos conductistas, ¿sí? Bueno, neuromitos educativos, la idea de que hay periodos críticos después de los cuales no se pueden dar cambios a nivel cerebral, ¿sí? Bueno, toda esta idea de que el cerebro aprende, el cerebro se desarrolla, el cerebro es el sujeto termina siendo el sujeto de la educación, ¿sí? Bueno, estilos cerebrales de aprendizaje según los lados del cerebro, etc. Hay muchos y muchas neurocientíficos o divulgadores que son conscientes de esto, ¿sí? Entonces, digamos, lo que dicen es, bueno, nos vamos al carajo, digamos, ya es demasiado. Bueno, en Argentina, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahora lo vemos. Unos problemas más. Hay ciertos autores que desde la ciencia de la educación se dedicaron a investigar en particular los usos de la neurociencia. Una es Flavia Terilli, muy, muy interesante. Otro es José Antonio Castorina, también se lo recomiendo, muy interesante. Algunos problemas que identifica Terilli y Castorina. Bueno, la falacia meriológica. También es algo que ya, digamos, la tradición marxista en ciencia ya lo había identificado, ¿sí? ¿Qué quiere decir falacia meriológica? Tomar el todo por la parte. Lo que es una complejidad, el ser humano, tomarlo por la parte biológica cerebral, ¿sí? En filosofía se llama falacia meriológica. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la psicología, la teoría psicológica, lo que decíamos antes, los modelos cognitivistas y de procesamiento de la información, ¿sí? Con todos los problemas que ya señalé. Básicamente dejar de lado los procesos de producción de significados, que son procesos en marcos culturales, ¿sí?
Lo que no me puede explicar a mí el procesamiento de la información es la emergencia de fenómenos mentales, culturales, intencionales. Y después la falta de validez ecológica, ¿sí? Yo aíslo las funciones cognitivas para estudiarlas por separado y al mismo tiempo eso me lleva a una idea de que se pueden separar todas las funciones, la memoria, la atención, la inteligencia, el lenguaje, y estudiarlas por separado, ¿sí? Bueno, la lógica que está detrás de eso es una lógica asociacionista en psicología, que es una lógica muy vieja, ¿sí? Y que tiene que ver con la idea de competencias mentales y que genera el tratamiento aislado, ¿sí? Un chico que después es tratado lunes con una fonoaudióloga, martes con una psicomotricista, así toda la semana, ¿sí? Completamente aislado de lo que es él o ella como una unidad, ¿sí? Bien. Y algunos problemas, como por ejemplo encontrar ciertas bases neuronales en algunos problemas como la discalculia, ¿sí? Lo cual es algo válido, legítimo, puede ser un aporte, pero de ahí plantear que de esa manera yo explico lo que pasa con el aprendizaje de las matemáticas, ¿sí? Ahí hay un salto que no tiene sustento, ¿sí? No es aprendizaje de matemática. Y después confundir niveles de análisis, ¿sí? Confundir el nivel físico y químico y biológico con un nivel cultural, mental, que tiene que ver con esto que decíamos antes, ¿sí? Tomar el todo por la parte. Y después otra cuestión que es el aplicacionismo, ¿sí? Directamente saltar desde el laboratorio de neurociencias al aula, como si el especialista en neurociencias tuviera un saber sobre la educación que no necesita poner en discusión con psicopedagogos, maestras, maestros, psicólogos, etc. ¿Sí? O sea, hay una idea acá también de que el científico es el especialista que lleva el saber al aula y a la educación, ¿sí? Al contrario, más bien el conocimiento sobre educación es una construcción social, que lo mejor que puede pasar es que sea social, producida entre trabajadores de la educación de los diferentes ámbitos y también los usuarios y usuarias, ¿sí? Incluso los chicos, ¿sí? Esa, por ejemplo, es una idea vygotskiana también. Bien, ¿cuál es el ideal de sujeto que subyace en la neurociencia? Bueno, es un ideal biologicista, ¿sí? Es un sujeto casi que está suprimido, es un cerebro, ¿sí? En gran parte de los casos, y con estas teorías psicológicas que decíamos antes. Y el proyecto político-pedagógico, bueno, hay varios, pero ya vimos algunos: el desarrollo del capital mental, una concepción individualista neoliberal, meritocrática, una idea adaptacionista, ¿sí? Decían antes, digamos, ciertas interpretaciones del término resiliencia para poder plantear que el chico que soporta, digamos, ciertas condiciones adversas, de hacer, digamos, de un defecto social, en vez de cuestionar esa situación social, una virtud individual, ¿sí? Y un disciplinamiento fuerte, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la educación emocional, ¿sí? Una forma de disciplinamiento de las emociones que también tiene una base pretendida en las neurociencias, ¿sí? Es un colega mendocino el que está promoviendo leyes de educación emocional en todo el país, también, psicólogo. Bien. ¿Cómo? Bueno, nada, es realmente muy reaccionario esta idea. Ahora, hablar de emociones está mal, hablar de que se ponen en juego las emociones está mal, no, para nada. El problema es hacerlo desde esta concepción. Y de la idea que es posible y deseable controlar las emociones, ¿sí? Bueno, los autores plantean una idea de educación interesante, digamos que es una idea alemana, de que la educación conlleva también la crítica, ¿sí? Implica valores, implica la crítica social, no es solamente una recepción de conocimiento, un entrenamiento, sino que implica la crítica de las condiciones mismas de la educación. Es bastante interesante. Y finalmente, ¿toda la neurociencia es igual? Bueno, no. Hay sectores críticos dentro de las neurociencias, ¿sí? Steven Rose, el autor del libro, es uno de ellos, ¿sí? Plantea hacer una neurociencia crítica desde un punto de vista de la crítica social y de un punto de vista dialéctico.
Yo acá puse otros muy interesantes. Este es un libro de Cordelia Fine que lo que hace es criticar el sexismo en neurociencias, ¿sí? La idea de que los rasgos de género y sexo están determinados por las hormonas, por ejemplo, ¿sí? Puse acá 2 libros que están muy interesantes, ¿sí? Se pueden conseguir y todo. Y acá algunos libros de Hillary y Stephen Rose, y nuestro libro acá también. O sea, hay una neurociencia crítica. Castorina mismo, José Antonio Castorina, también plantea, bueno, si las neurociencias están planteadas desde un punto de vista interdisciplinario, donde el conocimiento neurocientífico está puesto en su lugar y en relación, en discusión con otros saberes, por ejemplo, el saber de las maestras y maestros, o psicopedagogos, o psicólogos, es válido, y aún no hay por qué desecharlo, ¿sí? El problema es cuando es una colonización de toda la aplicación educativa. Y una recomendación de una serie, no sé si la vieron. Gran parte de lo que trata este libro aparece en esta serie que se llama Years and Years, donde está planteado lo que es la precarización del trabajo, la emergencia de la derecha en Inglaterra. Está planteada la idea de que se puede transformar por medio de la informática y de la genómica, se puede, por ejemplo, conseguir una persona normal y saludable, ¿sí? En una parte, digamos, esta persona tiene espina bífida y en una parte de la serie dice, ay, mira, ese es el bebé que te decía el otro día, que lo mejoraron, ¿sí? Ahora es un bebé hermoso, dice. Y después dice, bueno, la verdad es que ya era hermoso antes también, porque yo también era igual. Dice, la verdad, ¿quién dice que es hermoso y que no es hermoso? ¿Qué le habían hecho a ese bebé? Habían tocado directamente, genéticamente, desde la placenta y le habían cambiado esa condición de espina bífida, ¿sí? Bueno, por ejemplo. O el transhumanismo. Esta es una adolescente que le dice a los padres que es trans, ¿sí? Entonces los padres le dicen, bueno, está bien, no hay problema, digamos, no, tenemos un hijo, no hay problema, no, yo soy transhumana, yo quiero convertirme en información, ¿sí? Que es una idea que está circulando cada vez más, que es la idea de que por medio de los desarrollos tecnológicos la especie humana se va a autosuperar. Entonces, en la serie lo que se muestra es que es una promesa prometeica también, ¿sí? Ella va con una amiga a que le hagan un implante para poder, por ejemplo, usar sus ojos como si fueran cámaras de celular. Entonces va y viaja y le hacen un desastre y en la serie le dicen, no, eso es un paraíso, existe, pero para unos poquitos que puedan pagar miles y miles de dólares, ¿sí? Finalmente, digamos, se convierte en una especie de cyborg, ¿sí? Ahora, lo que está planteado en la serie es muy crítica de la mercantilización y la utilización dentro del capitalismo de ese tipo de tecnologías, ¿sí? Porque esa persona también es, por otro lado, controlada absolutamente por el gobierno, ¿sí? Y finalmente se plantea la idea de si se puede reducir la humanidad a información, ¿sí? La idea de la teoría de la psicología cognitiva, de la información, etcétera, etcétera, ¿sí? El reduccionismo en biología en gran parte viene de esta idea de reducir a los genes y después reducir a la información, ¿sí? Bueno, así que la recomendación de serie